a la escritura. Marcos capítulo 2, y vamos a leer todo el capítulo o hasta donde el Señor nos vaya indicando y nos vamos a gozar. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice Marcos capítulo 2, verso 1 hacia adelante: entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Eso es el verso 2. Pero vaya poniendo atención, porque nos narra la palabra del Señor que Jesús entró a Capernaum. Y después de algunos días se corrió el rumor de que él estaba en casa. Y dice que se juntó la gente de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho hacia el paralítico. Bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaban: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire qué tremendo. El Señor Jesús había venido a Capernaum, y estando en Capernaum, la noticia se corrió de tal manera que se juntaron mucha gente en la casa, al grado que estaban hasta la puerta y no podían entrar la gente. Imagínense aquel panorama. Jesús en medio predicándoles. La gente parada a las puertas, queriendo escuchar el mensaje. Vinieron 4 cargando a un paralítico. No pudieron entrar, tuvieron que subir. Y la escritura nos dice que descubrieron el techo donde estaba. Hicieron una abertura. Bajaron el techo en el que yacía aquel paralítico. Y el Señor Jesús dice: al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí hay algo importante que dice la palabra: al ver la fe de ellos. Ellos se dieron cuenta que estaba Jesús. Ellos se dieron cuenta que estaba el Maestro en ese lugar. Y creyeron que ahí estaba uno que podía hacer milagros. Eso está maravilloso. Y la gente que estaba allá adentro, que estaba escuchando, algunos eran conocedores de la palabra del Señor, escribas, que hablaron entre sí y se preguntaron: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se da cuenta? Una mala interpretación de las Escrituras.
Y es justamente eso lo que el Señor Jesús vino a hacer esta tierra, a dar la interpretación correcta a la palabra del Señor. Como Jesús era el mismo Dios manifestado en carne, sabía lo que había en sus pensamientos. Y mire lo que dice el verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Mire lo que le contesta el Señor a aquellos fariseos. ¿Qué es más fácil? Humanamente ellos están viendo a Jesús y lo están viendo como a un hombre cualquiera. La palabra del Señor dice que al ver Jesús la fe de ellos, de aquellos 4 que traían cargando al paralítico, y que esa fe estaba basada en que adentro, cuando no pudieron entrar, adentro de ese lugar estaba uno que tenía poder para sanar a los enfermos. Tuvieron fe, creyeron, y la palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres escucharon a Jesús, sabían que hacía milagros, tuvieron fe y no les importó que no pudieran entrar. Les interesaba que al estar aquel paralítico delante de Jesús, podía ser sanado. Dentro de la gente que estaba dentro había escribas, y un escriba era un conocedor de la palabra. Era alguien que se encargaba de traducir, de escribir la palabra, conocedores que sabían bien que solamente hay uno que puede perdonar pecados. Cuando pusieron a aquel paralítico delante del Señor Jesús, el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Los hombres dijeron: ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Por qué habla así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo siguiente que les dice el Señor es algo hermoso, porque dice: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y los mexicanos tenemos un dicho popular: cuando alguien habla de más, de pronto, y que es muy hablador, pero que sus acciones no van nada con lo que habla. El dicho que tenemos es: de lengua me como 10 platos. Que quiere decir que puede hablar mucho, pero... y es precisamente eso. Lo que ellos estaban diciendo: a este hombre no puede perdonar pecados porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué habla así? Jesús sabía lo que había en sus corazones, lo que estaban meditando en sus corazones. Y le dice: ¿qué es más fácil? Humanamente, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda? Y por supuesto que humanamente nosotros podemos hablar, podemos decir, y es mucho más fácil hablar. Pero delante de aquellos fariseos estaba el mismo Dios manifestado en carne, que les estaba diciendo a aquellos hombres: ¿qué es más fácil? Ellos, por supuesto, estaban pensando que era un charlatán, que era un hablador, que estaba blasfemando el nombre del Señor al decir: tus pecados te son perdonados. Pero delante de ellos estaba el mismo Dios manifestado en carne. Y dio la orden
a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice el verso 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa de la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, una vez más, los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo nuevo en paño nuevo, ni vestido viejo de otra manera. El mismo remiendo nuevo tirará de viejo y hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué tremendo es esto. Cuando estamos viendo la palabra del Señor lo que estamos leyendo en la Escritura tiene que ver con lo que es la manera que Dios me lo ha mostrado, por supuesto, con lo que era la ley y con lo que estaba a punto de establecerse, que era la gracia del Señor. Por eso los fariseos, o más bien por eso los escribas o el escriba al cual se refiere la palabra del Señor, cuando cuestiona lo que Jesús está diciendo y cuando afirma que solo Dios puede perdonar pecados, lo cual estaba correcto, lo que él no alcanzaba a comprender, que ahí estaba el mismo Dios, porque veían a Jesús como un solo hombre, lo veían como alguien más, como una persona normal y común, de tal manera que hablando de perdonar pecados, dice solamente Dios puede perdonar pecados, y lo cual es así. Lo que no alcanzaban a comprender era que, haga de cuenta que estaban en un molde viejo en esta área y no podían salir de ahí. Pero para eso vino Jesús. Estaban en un molde que era la ley. Y cuando Jesús se presenta ante ellos, está presentándoles el nuevo molde. Por eso le dice el Señor ahí en Juan capítulo 3, el verso 3 hacia adelante, a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Eso es el verso 3. Pero el verso 5 dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Necesitas un molde nuevo. Necesitas hacer un odre nuevo para que el nuevo vino entre en un odre nuevo. Porque si este nuevo vino lo quieres poner en el odre viejo, el tiempo que tarda en fermentarse y los gases que producen van a reventar de tal manera que se va a perder. Y era justamente lo que el Señor venía haciendo, buscando
que la gente le entregara, buscando que la gente se arrepintiera, buscando que la gente viniera a los pies del Señor. Y una vez arrepentidos, aceptaran el regalo precioso. Y ese mensaje no ha cambiado porque sigue siendo el mismo. Hoy puedes decir, ¿cómo es que Dios puede sanar? ¿Cómo es que Dios puede? Puede ser que en tu mente y en tu corazón no alcance a darse esto. Porque estás con un molde, estás con un odor viejo, con un vestido viejo, y estás poniendo un parche a tu vestido, que en lugar de ayudarte se va a empeorar la cosa, se va a rasgar el vestido. Pero si te pones el vestido nuevo de la fe, si te pones el vestido de Cristo, vas a poder comprender. Y hoy este día, si estás pasando por problemas, por dificultades, y pones tu confianza en el Señor, Dios va a hacer cosas maravillosas. No podemos ni debemos estar en el vestido viejo o en el odre viejo. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre, tenemos que vestirnos de las vestiduras de Cristo. Tenemos que ser un odre nuevo y permitirle al Señor que se glorifique en la vida. Y cosas maravillosas van a estar sucediendo. Vamos a ir concluyendo con el capítulo 3 con el capítulo 2 de Marcos, y vamos a leer del verso 23 al 28. Y dice así: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, y como los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, también le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Qué tremendo. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Qué preciosa es la palabra del Señor. Y cómo Dios habla a nuestras vidas de diferentes maneras, preciosas, maravillosas. Marcos capítulo 2. Nos enseña que el Señor Jesús sana a un paralítico, pero hay una enseñanza preciosa que nos deja plasmada la Escritura. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico: toma tu lecho y anda? Y después de esto viene el llamamiento de Leví o Mateo. Y él lo invita a comer a su casa. Había publicanos, y los escribas y los fariseos lo criticaron al Señor Jesús porque comía con los fariseos. Y les dice el Señor: los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Después viene la pregunta sobre el ayuno, que tiene que ver con lo que es la ley y lo que es la gracia. Y que por esa razón muchas veces no alcanzan un hombre poder recibir un milagro porque está en un molde viejo y necesita vestirse del molde nuevo. Necesita tener la vestidura nueva, vestidos del nuevo hombre, dice la palabra. O necesita ser un odre nuevo para poder recibir las bendiciones. Tiene que ver con la ley y con la gracia. Y después dice él, yo soy el día de reposo. Y todos esos temas son temas importantes que nos narra la palabra. Espero que haya sido de bendición la lectura de este día de Marcos capítulo 2. Así que con esto finalizamos nuestra lectura diaria. Muchas bendiciones. Marcos capítulo 2.